El deporte se escribe y se lee. Los archivos documentales permiten identificar el paso de la historia, analizarla y tener una mirada crítica. No hay disfrute como la lectura. Y nos encontramos con Ken Bensinger, a quien agradecemos por su tiempo y la apertura para esta entrevista. Él es escritor, periodista y que tiene uno de los libros que ayuda a entender lo que fue en su momento este FIFA Gate, ¿no? Y su valía de cómo construir el caso y cómo darlo o hacerlo digerible para los aficionados del mundo, porque este libro se ha logrado traducir también a otros idiomas y eso también eleva su trascendencia. Muchísimas gracias, Ken. Bienvenido acá a la Ecos de Rumiñahui. A mí me parece que estamos con el micrófono silenciado. Muchas gracias por invitarme al programa y por darme la oportunidad de hablar un poco con la audiencia. Ken, arrancamos con la pregunta que siempre hacemos a todos quienes participan en este segmento. ¿Por qué es importante escribir? ¿Por qué es importante hablar sobre deporte, escribir sobre deporte? Pues mira, yo tengo la postura de ser un periodista con muchos años en mi trabajo y alguien que tiene interés en deporte, pero alguien que no tapa la fuente de deporte todo el tiempo. Y entonces mi posición, mi perspectiva es intentar escribir sobre los temas que les son complicados para los que tienen que el trabajo diario, el cotidiano de escribir sobre deporte. El ritmo de periodistas deportivas es muy activo y hay cosas todo el tiempo para tapar. Yo tengo el lujo de escribir a veces sobre los otros lados del deporte que simplemente no les da el tiempo a otros periodistas de hacer, o a veces simplemente no pueden por las relaciones que tienen en el mundo del deporte. Yo no tengo esas relaciones, yo no tengo que estar ahí en el vestidor hablando con jugadores y por lo tanto me da el espacio que necesito para poder investigar un poco sobre lo que podemos decir es el lado negro del deporte, el lado más oscuro del deporte. Y yo creo que es importante porque el deporte sigue siendo un fenómeno cultural e económico y a veces hay fondos públicos involucrados, hay sin duda una cuestión de capital cultural involucrado y la fe del público. Y cuando gente en ese mundo abusa de su posición, roban del deporte, en cierta manera están robando del público de una manera u otra. Entonces yo creo que tener un deporte limpio es importante para toda una cultura de un país y también para las cuestiones globales, sobre todo cuando hablamos de un deporte como fútbol, que todo el mundo le interesa el deporte, tenerlo limpio y tenerlo respetando las normas es súper importante y yo creo que los periodistas tenemos una responsabilidad de echar ojo a eso y informar al público cuando vemos irregularidades. Qué gusto, Ken. José Vélez te saluda. Y has dicho algo importante en tu introducción y manifestabas, quizá esa distancia que uno tiene es lo que le permite alcanzar el objetivo primordial, que es investigar, llegar a la profundidad, porque a veces por esa cercanía que tienes en tu trabajo, en relacionarte con los futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes, te hace que caigas quizá en una práctica que no deberíamos caer los periodistas, ¿no? Que es el no sacar a la luz ciertas cosas que no están bien. Sí, yo creo que hay mucha presión sobre el periodista de quedar bien con que se plantel técnico, con los jugadores y todo, porque si después sacas a la luz no les gusta, no te van a hablar más, no te van a dar las entrevistas más y sigue siendo un problema para ti como periodista. Si la gente quiere escuchar la entrevista con el goleador del partido y él rehúsa dar entrevista porque escribiste una nota sobre el hecho que no pagó impuestos, pues ahí tenés un problema en tu trabajo. Entonces, ese conflicto fundamental es muy difícil resolver y yo creo que los periódicos y los medios que tienen la oportunidad de tener periodistas aparte, que no tienen la responsabilidad de hacer la nota diaria, esos lugares pueden sacar sus notas sin tanto peligro al trabajo del individuo.
Saludos, Ken. Kevin Villavicencio te saluda. Y también por empezar a preguntar cómo fue ese trabajo, ¿no? De Tarjeta Roja, el libro en cuestión para este segmento. Y cómo lo analizaste desde el hecho de ir contra el sistema, ¿no? Porque pareciera que el fútbol ya es un sistema establecido, con un mercado propio, con una economía consolidada y fuerte, con sus propios protagonistas. ¿Qué tan difícil fue entrar en ese entorno y con ese contexto que resultaría complicado? Pues la verdad, me costó bastante. Si había escrito sobre el fútbol antes, sí, pero mucho no había escrito mucho sobre el fútbol y no tenía contactos ni en Zurich, ni en Londres, ni en Sudamérica, los que necesitaba. Entonces yo tenía que ir haciendo mis contactos y eso me costó pues varios viajes a diferentes continentes, a Europa creo que 3 o 4 veces, a Sudamérica como 3 veces, para andar conociendo gente y abriendo poco a poquito las puertas necesarias para llegar a las fuentes que realmente podían contarme cosas. Y eso fue realmente un trabajo. Me costó 2 años en total para llegar al punto donde pude realmente sacar información. Y ahora que estamos todos en época de pandemia, puedo decir que sería un trabajo prácticamente imposible ahora, que ahora con las limitaciones de viaje y todo, yo no veo cómo podría ganar esa confianza con la gente haciendo todo a través de teléfono o email o Zoom, ¿no? Lo que uno necesita, como ustedes bien deben saber, es esos momentos cuando estás con alguien en un bar o un café, hablando de cualquier cosa, pero ganando esa confianza necesaria para que ellos te cuenten información o te pasen el número de alguien más, etcétera. Que yo creo que uno de los valores a resaltar de este libro es la forma en cómo es contado, porque son años de investigación, eso que tú dices, ¿no? El diálogo, la entrevista, los datos, las cifras, que uno si mira los archivos y los documentos puede ser pesado, en muchos de los casos para la gente incluso inentendible. Pero tú lo haces literario y creo que eso ayuda mucho a imaginarse los escenarios, a imaginarse los roles de los protagonistas, que es gente real, pero esa dosis de literatura creo que es el complemento para hasta cierto punto entender la magnitud de lo que realmente estaba pasando. Pues eso me agrada mucho escuchar eso, porque eso fue mi objetivo, es escribir un libro que funciona para la audiencia futbolística, pero también para una audiencia más generalizada. O sea, mi idea fue escribir un libro que una persona que, aunque no le guste el fútbol, que no le interese el fútbol, podría leerlo y tener interés en el tema. Entonces eso, yo cuando tenía borradores del libro, los pasaba a amigos que no están nada interesados en el fútbol, ni tampoco deporte, decía, ¿qué te parece? Y todo lo que le parecía demasiado metido en el mundo del fútbol, terminé sacando para que se mueva adelante, para que esté una narrativa que casi parece thriller o de crimen de cuello blanco más que una cuestión de una narrativa de fútbol solo. Que hay otro aspecto, quizá esa cercanía que llegaste a tener con el fútbol de Sudamérica, caminando en redes, te casaste con una argentina, seguidora de Unión de Fe, y quizá eso también te motivó. Llegar a Argentina creo que es conocer mucho de lo que implica el fútbol, sobre todo en términos de corrupción. Te lo digo porque yo hice una tesis apegada en temas de barras bravas, y desde las barras bravas, desde el hincha, existe aquello, el tráfico de entradas y un sinnúmero de aspectos, y en esa cercanía que llegaste a tener ahí, quizá fuiste entendiendo y motivándote para llegar hasta la FIFA. Yo creo que sí, yo creo que ahora que lo plantas así, yo creo que hay algo de eso, porque sí, es correcto que me casé con una argentina muchos años antes de saber nada de este fraude, de este escándalo, pero sí empecé a meterme en el mundo del fútbol un poco ahí y conocer, como dices, de la barra brava y de cómo manejan las cosas ahí, ¿no? Y escuchar las historias de quién realmente fue atrás la prueba de Maradona en el Mundial 94 del doping y qué pasó cuando aquel jugador se salió de Boca y qué es la historia real de Carlos Tevez y quién tenía sus derechos. Todas esas historias es como parte
de la vida diaria y la gente habla de eso y la gente cree que todo es corrupto, probablemente porque es. Y cuando, por ejemplo, en un país que tenía Julio Rondón encima del fútbol por tantos años, la gente cree, como decía el anillo en su dedo, todo pasa, ¿no? Y yo creo que sí fue una buena preparación, ¿no? Para el desafío que me di con el libro, de entender el lado más oscuro del deporte. Y mira, cuando se ve lo que la Fiscalía de Nueva York preparó, hay más argentinos acusados que cualquier otro país, ¿no? Brasil segundo, pero más argentinos que nadie. Y eso va desde Grondona, que nunca fue acusado porque murió, pero hubiese sido el primer implicado en el caso, hasta los hombres de negocio que controlan todos los derechos de Copa Libertadores, de la Liga en Argentina, de muchas otras cosas que estaban controlados por varios argentinos. Y bueno, lamentablemente el fútbol ahí tiene décadas de problemas así. Ken, a raíz de tu experiencia al elaborar este texto y con toda la investigación que trajo consigo, ¿cómo analizar el papel del periodista en este mundo, en este entorno, no solo ya del deporte, sino en un mundo donde se manejan altas cifras económicas, donde hay negocios que por ahí no se conocen y que tiene que salir a la luz? ¿Cuál es el papel que tú piensas debe tener el periodista ahora en este siglo XXI? Pues mira, hay una diferencia entre lo que, por ejemplo, yo pienso que el papel que yo pienso que el periodista debe tener y lo que una institución como FIFA cree, ¿no? FIFA entiende que el periodista es necesario, porque FIFA depende de promulgar la imagen y la pasión para el deporte, ¿no? Pero muchos ahí creen que el periodista no más tiene que tener trabajo de escribir lo que FIFA quiere, ¿no? Y se enoja mucho cuando hay críticas del periodista. Y un excelente ejemplo es un colega mío, un inglés que se llama Andrew Jennings, que realmente fue un pionero en esta cuestión de llegar a las redes de prensa de FIFA y hacer las preguntas que FIFA no quiso escuchar, ¿no? Y hasta el punto que FIFA le echó y no le permitió más, le negó la credencial para ir a más eventos FIFA a hacer más preguntas, porque se cansó de las preguntas muy agudas que hacía este tipo. Pero yo creo que Andrew Jennings es realmente un excelente ejemplo de cómo debe funcionar el periodista en ese entorno. Debe ser alguien que sigue la verdad, no importa las consecuencias ni a sí mismo ni a la institución, ¿no? Y es curioso porque Jennings también tenía un papel muy importante en FIFA Gate. Él terminó siendo una persona que influenció la decisión del FBI a abrir el caso. Él fue presentado al FBI por un inglés que fue una fuente del FBI, y él empezó a explicar la corrupción. Y si no fuera por él, nunca se hubiera abierto el caso. Y más que eso, un año después de eso, él publicó unos documentos sobre un oficial del CONCACAF que jamás antes se había visto, que alguien filtró a él, y gracias a él publicando esas informaciones, el gobierno podía adelantar el caso y finalmente agarrar su primer colaborador con la justicia y hacer el caso mover adelante. Entonces, en este caso tenemos un periodista que por años y años luchó para sacar las cosas a la luz y terminó siendo una persona que tiene un papel muy importante en un caso criminal de delito en serio contra esas personas. No creo que todos los periodistas podemos tener ese tipo de papel en cualquier cosa, pero yo creo que sentimos muy orgullosos de lo que hacemos cuando podemos descubrir información que tiene importancia pública. Y creo que los periodistas que conozco en Sudamérica trabajo muchísimo. He vivido en México también y todos los periodistas latinoamericanos, la verdad, tienen mi respeto porque trabajan, pero muchísimo. A muchos trabajan 6 o hasta 7 días a la semana. Muchos tienen 2 o 3 trabajos. Los de radio en particular he visto que realmente son hombres que pueden hacer todo y mujeres que pueden hacer todo. Y no es un trabajo que típicamente se paga súper bien, ni tampoco hay las oportunidades que uno podría tener si siguió su educación para ser abogado o médico o cosas así. Pero nosotros sacamos mucho placer y orgullo en ser los que pueden contar la historia.
y la historia de verdad y tener ese papel de informar al público. Y para mí eso es lo que me motiva. Y Ken, concadenando lo que analizábamos en el tema del periodismo, hay un autor francés, Patrick Champagne, él habla de esta doble dependencia que tienen los medios de comunicación, ¿no? Dependencias políticas y dependencias económicas. Y da la impresión que la FIFA se acostumbró siempre a tapar todos estos hechos, incluso hasta ahora. El FIFA Gate creo que se mantiene en un proceso de ocultación permanente, de invisibilización, y ya nadie habla del tema, y mientras nadie hable, da la impresión que nunca sucedió. Y eso va concadenado a la influencia que también tienen los medios. Y entonces yo creo que este libro que tú has publicado permite escapar de esos espacios que están censurados por estas dependencias que tienen, ¿no? Económicas, de publicidad. Los medios también no les interesa seguir exhibiendo porque tal vez tienen otros intereses de por medio. Y este libro aparece como ese recordarnos, ¿no? Que eso pasó y que puede volver a pasar. ¿Cómo miras aquello, no? Esto de invisibilizar lo que fue el FIFA Gate y que ya casi nadie lo opina y más bien queda como un archivo documental tu libro Tarjeta Roja. Sí, un libro como mío probablemente no es algo que quisiera que exista en la FIFA. Cuando Gianni Infantino llega al FIFA, dice que ya es otra época y todo está bien. Pero sabemos todos que la FIFA todavía tiene muchos problemas, ¿no? Y inclusive antes del FIFA Gate, cuando en CONCACAF se echó Jack Warner, que fue por muchos años el presidente del CONCACAF, se metió Jeffrey Webb, él dijo que yo soy un reformista y ya limpié todo y todo está bien, pues termina siendo el hecho de que él era peor que Jack Warner, más corrupto aún. Entonces, para mí, como que se activa mi radar cuando alguien dice que ya está limpio lo que estaba sucio, ¿no? Y esos documentos que preparamos son parte de la artillería contra estas misinformaciones. Les doy un ejemplo. Tuve un contrato con Globo para publicar mi libro en Brasil. Globo, cuando firmé el contrato con Globo, nadie supo, pero más adelante se salió en el juicio, en este caso, de que Globo estaba involucrado en la corrupción. Que Globo estaba acusado de pagar sobornos por derechos televisivos de diferentes eventos. Y después de que salió a la luz esa información y lo puse en mi libro, Globo no quiso publicar mi libro, aunque habían pagado, me pagaron el derecho al libro, pero rehusaron publicar el libro. Y después, de 6 meses después de que iban a publicar el libro, contactaron a mi representante y dijeron que estarían listos a publicar el libro si yo sacara toda referencia a Globo del libro. Y yo rehusé me pareció una violación total de mi deber como periodista, entonces rehusé hacer eso y parecía que nunca se iba a publicar. Después salió algo curioso de que en Brasil con su presidente Bolsonaro terminó como una guerra entre los bolsonaristas y los globistas, los que estaban con Globo y los que estaban con él. Y habían salido unas notas pequeñas sobre mi pelea con Globo. El Globo no quiso publicar mi libro. Los bolsonaristas agarraron el tema e hicieron mucho ruido sobre el tema. Y después Globo decidió publicar mi libro sin ediciones, sin censura. Ahora, eso sí, sacaron muy pocas copias y no hicieron nada de publicidad, pero sí por fin cumplieron y es en teoría posible conseguir mi libro en portugués en Brasil. ¿Cómo también romper aquello, no? Tú en alguna entrevista decías que el fútbol termina siendo como la religión. Queremos creer y no pensar que tal vez detrás hay algo turbio. ¿Cómo romper esa estructura? ¿Cómo romper esa creencia que tenemos muchos que seguimos del fútbol, de que el fútbol solamente es bueno y que no hay nada que lo oscurezca? Sí, es muy difícil. Sabemos todos que amamos el fútbol, que por 4 años podemos considerar todos los aspectos malos del deporte y todos los problemas que tiene y toda la gente que no tiene oportunidad de jugar porque no hay recursos o las sanciones contra equipos y pueblos que no son justos y todo. Luego llega el Mundial y olvidamos todos, ¿no? En la locura del Mundial estamos todos contentos y perdonamos todos y es como una expiación de la iglesia de fútbol y salimos limpios y
y enamorados del deporte otra vez. Y FIFA sabe del poder de este evento y el poder de limpiar todos los pecados y hasta que podemos cuestionar, no sé, no, la verdad es una pregunta difícil porque es tan poderoso este evento que perdonamos todos. Y supongo que tenemos que usar los años intermedios para limpiar lo mejor que podemos. Pero un buen ejemplo es lo de Rusia. Rusia termina siendo, hay bastante evidencia que Rusia compró su mundial, ¿no? Salió en las cortes, pero mucha información el gobierno no publicó hasta después del mundial. El público disfrutó mucho del mundial de Rusia y olvidó totalmente. Y en general el público dice, pues qué buen evento deportivo, qué fiesta de fútbol. Y olvidamos que Rusia pagó por eso y hay muchos problemas atrás de eso. No sé, es muy difícil que realmente lleguemos a una cuestión limpia. Yo creo que fundamentalmente FIFA tiene demasiado poder con muy poca supervisión. Está dentro de Suiza, en teoría FIFA está bajo el control del gobierno suizo, pero el gobierno de Suiza ha indicado muy claro que no tiene intención de regular mucha FIFA ni decirle que tiene que hacer o no tiene que hacer. Sin alguna autoría ajena para controlar el fútbol, yo creo que FIFA va a existir así, pecando y luego limpiando sus pecados con el Mundial cada 4 años. Ken, ¿y cómo entender para el ciudadano, para el hincha, para el periodista por ahí normal que tengamos esa posibilidad de cambiar también esta estructura o al menos los hábitos, ¿no? Que son a diarios relacionados con el fútbol, con la corrupción, con el tema de los derechos de televisión que cada vez se hace más complicado, por ejemplo, acá en nuestro país acceder a ver el fútbol. Ahora se necesita pagar muchas veces para poder alentar a tu equipo, todas esas situaciones. ¿Cómo entender y cómo también aconsejar tal vez al ciudadano, al hincha, para que no caiga en este sistema que le envuelve a la corrupción dentro del deporte? Y no sé, mira, me parece una lástima cuando el público no tiene acceso al deporte y cuando las empresas multinacionales muchas veces lo ponen arriba del alcance de la mayoría de la gente, ¿no? Al fin de cuentas es el pueblo masivo que disfruta del deporte y que probablemente encuentra más significado y más felicidad del deporte. Y ese es uno de los muchos recursos y los deberes del deporte que debe ser accesible. En teoría, podemos pedir del gobierno cuando vamos a las urnas, cuando votamos, que hay oficiales públicos que no toleran la corrupción, que no toleren los problemas y las maniobras abajo de la mesa de que pasa en este deporte, tanto como en otros negocios, ¿no? De que pedimos una sociedad y un gobierno que no tolera cuando los ricos y poderosos aprovechan del pueblo y roban del pueblo, sino de dinero, también en su derecho a tener acceso a cosas como el fútbol o otros bienes culturales de un país. Y yo creo que un país que pide más de los que gobiernan, unos beneficios va a ser, por ejemplo, un sistema de justicia más dependible, un sistema de transporte más regular y también acceso a cosas como el fútbol o arte o música que debe ser más abierto al público. Bueno, yo personalmente en mi filosofía creo que la gente debe tener acceso a todas esas cosas, si no gratuita, con un costo muy alcanzable. Y que tras esta publicación, ¿qué se viene? ¿Qué se ha generado? Ya se ha logrado traducir a otros idiomas, se ha logrado difundirlo y dar la impresión que hay mucha más gente que lo va conociendo y que le atrae leerlo y seguirlo. Pero ¿qué se viene más adelante? ¿Te sigue dando más curiosidad, esa curiosidad permanente del escritor, del periodista? ¿Qué se puede venir? Bueno, yo personalmente como periodista sigo el caso, pero también tengo otras fuentes para tapar. Y últimamente aquí en Estados Unidos, donde estoy, ha habido mucha instabilidad política y hay un movimiento de la ultraderecha muy fuerte en este país y mucha gente medio militante como guerrilleros de la derecha, podemos decir, que están con armas y muy en contra del gobierno. Entonces, esa ha sido mi fuente últimamente, escribiendo sobre esos grupos y ha sido muy interesante, pero obviamente nada que ver con deporte ni fútbol.
Sin embargo, todavía tengo mis manos en el fútbol. Estoy actualmente ayudando con un documental sobre el FIFA Gate. Entonces, podemos esperar que en el año 2022, el año que viene, salga ese documental que va a ser de 5 partes, creo, sobre la corrupción en el fútbol, y va a estar en una distribución de plataforma que está mundial, que todos tenemos prácticamente, así no puedo decir la palabra, pero empiece con N, que va a salir en todo el mundo. Yo creo que va a ser muy interesante. Hemos logrado entrevistas con realmente variedad de figuras con mucha importancia en el caso. Entonces eso ha sido muy, muy gratificante. También puedo decir que en el abril de 2022 habrá otro juicio. En este caso, abril o mayo, habrá otro juicio en el caso, porque hay 3 o 4 más individuos involucrados que han acudido a la justicia. Entonces, vamos a ver un argentino, un mexicano y un salvadoreño antes el jurado en 2022, y seguramente más revelaciones sobre el caso cuando eso ocurre. Sí, una pregunta también que se me quedaba. ¿Cómo miras a los protagonistas? Yo me refiero porque son personas que dentro del fútbol tenían muchísimo poder, tenían una influencia increíble y se beneficiaron muchísimo de este deporte. ¿Cómo es cuando lo pierden? ¿Cómo miras esa faceta del ser humano, el ego, la parte mental de ser dueño de tus decisiones, ser dueño de un deporte masivo? Y a la vez perderlo todo? Incluso falleció uno de los dirigentes, un paraguayo, producto de quizá de este shock, ¿no? ¿Cómo miras esa mutación en estas personas? Es una buena pregunta, uno que no me han preguntado antes, que me parece muy interesante. Yo creo que sí es un shock tremendo para esas personas que realmente se creían como dueños del mundo, ¿no? Muchos se creían más importante que presidentes del países, ¿no? Porque presidentes de países quedan 4, 6, 8 años y después hay otro, ¿no? Pero esos quedan en sus trabajos por años, o sino décadas, ¿sí? Y el poder es continuo, y son los presidentes y las reinas y los papas que vienen y besarle las manos a ellos, ¿no? Entonces, se creían tan grandes, tan importantes, y la caída es muy fuerte para esas personas. 2 fueron a la cárcel, que fue el resultado más impactante, pero algunos otros tenían otros problemas. Hay 4 o 5 personas que nunca pueden salir de su país otra vez. Que, bueno, obviamente hay mucha gente que nunca sale de un país, pero esas son personas acostumbradas a viajar por todo el mundo. De repente se sienten atrapados en un rincón del mundo y nunca pueden viajar más, ¿no? Hay gente en Argentina, en Brasil, en Perú, que no pueden viajar más por esos motivos. Y creo que inclusive en Ecuador también. Yo creo que Chiriboga no puede salir del país porque si sale lo van a arrestar por Interpol y mandarlo a Estados Unidos por enfrentar la justicia. Entonces hay un golpe muy grande en el cambio de estilo de vida. También cambio de circunstancias. Hay un tipo en Perú, Manuel Burga, que realmente fue a Nueva York, fue enjuiciado y el jurado decidió que no fue el culpable. Pero igual cuando regresó a Perú, Estados Unidos dijo que hay otros cargos contra él y por lo tanto no puede salir del país. Y me han dicho que salió del fútbol, que no tiene nada que ver con fútbol. Este fue el presidente de la Federación de Fútbol de Perú y ahora prácticamente no puede ver deporte en la televisión, no quiere tener nada que ver con el deporte y se siente como asqueado por todo lo que le ha pasado. Sí, yo creo que es una vuelta la moda total para esas personas. Excelente, Ken, muchísimas gracias por tu participación y cerramos con la pregunta que hacemos a todos también, ¿no? ¿Por qué leer? ¿Por qué leer sobre deportes? ¿Por qué leer el libro Tarjeta Roja? Yo creo que leer sobre deportes es una de las cosas, yo creo que más bonitas que se puede hacer como para expandir la experiencia de deporte, ¿no? Una cosa es verla en la tele o escuchar las entrevistas, pero leer con detalles los aspectos del juego y de administración del juego que nunca se ve en la tele, que no se entiende, probablemente enriquece la experiencia. Todos tenemos unos libros muy especiales que son nuestros favoritos sobre el deporte y que los leemos y los releemos y son realmente como tesoros para nosotros. Y a mí me daría mucho placer que algunos consideren mi libro una cosa importante para leer, porque creo que
he enfrentado los problemas de deporte que normalmente no se habla y lo he hecho de una manera debe dar, o espero que pueda dar un poco de placer, leer, no sentir como es una tarea, pero realmente una cosa disfrutable. Y a veces leer sobre el deporte puede ser tan disfrutable como verlo. Excelente, Ken. Perfecto. Un abrazo a la distancia y esperemos encontrarnos con muchísimas más historias y por supuesto la posibilidad de dialogar. Me encantaría. El programa que tienen es espectacular. Muchas gracias. Gracias.